Bienvenidas y bienvenidos a La Ventana al Mundo, un podcast de Grupo Bura Multimedia. Yo soy Rosalba Wong y en un mundo cada vez más interconectado es fundamental mantenernos informados de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. ¿Qué está pasando en el mundo? Los invitamos a asomarse a esta ventana donde nos acompañan expertos en relaciones internacionales, también nos acompañan periodistas o especialistas en temas específicos. El día de hoy está con nosotros José Manuel Urquijo. Él es consultor en comunicación estratégica y director de la agencia Sentido Común Latinoamérica y es maestro en comunicación política por la George Washington University. Así que te damos la bienvenida, José Gracias, Manuel. Rosalba. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Anteriormente estuvimos platicando de la elección judicial en el mundo, pero ahora vamos a platicar. Hemos estado conociendo un poquito el mundo en diferentes temas. Hemos hablado de deporte, de mujeres en la ciencia, de ciclismo, hemos hablado de cómo está constituido el mundo, qué debemos entender como ciudadanos, que a veces a veces estamos tan desconectados que no sabemos exactamente qué está ocurriendo y cómo debemos actuar en consecuencia o qué nos está afectando de lo que ocurre en otra parte del mundo. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre el periodismo. ¿Cómo funciona el periodismo? ¿Cuál es el estado actual de la prensa en diferentes partes del mundo? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme de nuevo a tu podcast. Y segundo, antes de ser periodista, yo empecé como reportero, si bien siempre lo digo de esa manera, no me considero periodista, los respeto muchísimo y no alcanzaría ni reportero ni periodista. Empecé ahí, entiendo el mundo del periodismo y para la consultoría política, la comunicación estratégica, el periodismo es Sí. fundamental para poder comunicar nuestros mensajes, para ganar credibilidad, etcétera. Ahora, más allá de periodista, de reportero, yo me considero un observador del caos. Un observador del caos que ve con mucha atención lo que está ocurriendo y pocas cosas han cambiado tanto como ha cambiado el consumo de medios, como ha cambiado el periodismo, como ha cambiado la comunicación en los últimos 10, 15 años. Y en ese sentido yo creo que podemos hablar de que hay una crisis de confianza y una crisis de confianza y una crisis de sentido en términos generales, ¿no? Traigo algunos datos para poner en contexto lo que te estoy mencionando. Me voy rapidito para tener rapidito la Ujú. cifra. Solo el 35% de los mexicanos confía en las noticias. Este es un dato del Instituto Reuters, un estudio del 2024. Otro dato, el 80% de los mexicanos se informa por Internet y TikTok es la única red que creció como fuente informativa. Y tercero, el 62, bueno, en TikTok, Snapchat e Instagram, más del 50% de los jóvenes prefiere informarse con influencers que con periodistas. Ojo ese dato. Y tercero, ahora sí, el 62% de los influencers no verifica sus fuentes. Ese es un estudio de la UNESCO. Entonces, sí, estamos hablando de que ya los medios de comunicación tradicionales no es que vayan a morir ni van a desaparecer. De hecho, en la pandemia hay estudios que demuestran que se fortaleció la credibilidad que tenían los medios de comunicación. Ujú. La gente regresó a la televisión, regresó a la radio a ver las noticias sobre los temas de la pandemia. Sin embargo, no es algo que se ha terminado de sostener en el tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, si estamos hablando de que los medios tradicionales, la prensa escrita, incluso portales de internet, el periodismo como tal, tradicional como lo conocíamos, pues no tiene la misma credibilidad. Y estamos viendo también un auge de nuevos comunicadores y creadores de contenido que son una especie entre comunicadores y periodistas. Yo no los llamaría periodistas porque son más opinadores y son más eh, comunicadores que dan mensajes, pues están con muchísimos sesgos. Y hoy por hoy son esa Sí. gente la que tiene los mayores niveles de audiencia. Tú métete a YouTube y vas a ver cantidad infinita de youtubers que retoman las noticias que dan a conocer los medios tradicionales, las editorializan, pero también ahí en un medio de comunicación hay cierto, digamos, cierta ética o ciertos Sí, parámetros, hay ¿no? más filtros, ¿no? Hay más Exacto. filtros y mucho más cuidado con ese tema de las fuentes, que es preocupante ese dato que das, aunque muchos más se están informando con creadores de contenido, es importante que sepan que no tienen las fuentes Sí, oficiales. y no tienen las fuentes y tampoco tienen lo que tú y yo sí tuvimos. Yo como estudiante de comunicación y que estudié periodismo también, sí sabes cómo contrastar fuentes, sí sabes cuándo un dato es real o no, sí sabes cómo contrastar los datos para ponerlos en su justa dimensión. Ahora, Sí. los youtubers, los creadores de contenido, no necesariamente y generalmente traen agendas detrás.
En un medio de comunicación, bueno, voy a reformular y voy a tratar de poner un poco más de contexto del tema, que es justamente lo que tienen que hacer los periodistas, dar más contexto para Ujú. que no se pierdan en este mar de información. Yo creo que es importante, por ejemplo, en los temas de los creadores de contenidos, no solamente ver el por qué han crecido. Creo que por una parte los periodistas comenzaron a verse como parte de una élite. ¿Por qué? Porque salían en televisión, estaban muy lejos de la gente. ¿Por qué? Porque con el traje, la corbata, leer noticias, o sea, eso de alguna manera los convirtió en parte de una élite. Ujú. Sin embargo, cuando tú volteas a ver a los youtubers, los creadores de contenido, tienen una relación mucho más cercana con la audiencia, lo que Sí. les da confianza, credibilidad y al final, pues ellos los ven y platican directamente con sus audiencias, cosa que dejó de ocurrir con los medios de comunicación. Y en esa crisis de confianza que tiene el mundo, por ejemplo, hay otro dato que traigo del barómetro de Edelman. El 70% de las personas cree que periodistas, empresarios y políticos mienten deliberadamente y los considera justamente parte de las élites. Por eso tenemos hoy el auge de estos nuevos creadores de contenido, de influencers, de todos los tipos, no solamente de comunicadores o que hablan de temas de tendencias o de Ujú. actualidad, ¿no? Noticias, etcétera. Pero creo que eso tiene que ver justo con esa crisis de confianza de la que menciona el barómetro de Edelman. No es solamente que les pasa al periodismo o a los periodistas, es una crisis de confianza generalizada en las instituciones y sobre todo en las instituciones de la democracia. ¿El cuarto poder cambió o transicionó? Yo creo que más que el cuarto poder, cambiaron las tendencias de consumo. Eso es lo que ha pasado. Y creo que el cuarto poder o los medios de comunicación tradicionales lo entendieron un poco tarde. Ujú. Ya muchos medios de comunicación también, y lo estamos viendo, tienen alianzas con creadores de contenido y puedes ver un El Universal, puedes ver un Reforma, puedes ver medios de comunicación tradicionales que tienen creadores de O ya contenido están que dan las noticias. contratando creadores Claro, de contenido. exacto, Ajá. justo. Justo, ¿por qué? Porque saben que la forma en la que ellos entregaban sus mensajes no es la forma en la que hoy la audiencia los está Que consumiendo. incluso si uno como conductor de televisión o radio te pones en redes sociales a dar la noticia, por lo general, ¿no? Tal vez uno de 5, uno de 10 podría llegar a generar esa conexión con la audiencia de redes. Sin embargo, en ocasiones para empresas de medios tradicionales ha sido una buena estrategia, pues tienen a sus conductores y tienen su audiencia también en redes, pero un creador de contenido llega a otra audiencia completamente, ¿no? Mira, ahorita decías de justo de que si está muriendo o que si está desapareciendo. No, o sea, está cambiando de piel. Ujú. Creo que lo han entendido de esa manera, como justo lo acabas de mencionar. Y en este cambio de piel hay que entender que ya no solo por tener el micrófono, la cámara enfrente, vas a tener el don de la credibilidad y de la confianza. Eso lo tienes que ganar. Tienes Sí. que construir como periodista esa relación con tus audiencias para tener justamente esa credibilidad que un periodista debe tener o debe mantener. Y segundo, yo creo que también el ejercicio del periodismo en este tiempo de hiperdesinformación en el que tenemos desinformación no porque no haya información, sino porque hay demasiada información. Sí, y la desinformación, ¿no? Que ya es esta información malintencionada y aquí llega a embonar perfectamente con los creadores de contenido o influencers que toman esa información que viene malintencionada, a veces ellos sabiéndolo, a veces no sabiéndolo, pero lo retoman y eso es lo que está informando pues a la masa, ¿no? Claro, y hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, que la información la información, las noticias dejaron ya de ser un privilegio de simplemente compartirlo. O sea, hoy el periodismo, hoy la información, hoy las noticias tienen que ser una experiencia compartida entre el periodista con los usuarios. Y hay que entender también que, por ejemplo, en redes como TikTok o Instagram no solo se baila, no solo se consume, ahí también ocurren elecciones, ahí también se vota, ahí también se eligen presidentes, ahí también se cambian narrativas completas. Entonces, si los periodistas se quedan o los medios de comunicación se quedan ajenos a Ujú. donde están ocurriendo los procesos sociales, donde se están informando, donde se están creando nuevos lenguajes de comunicación, etcétera, pues van a quedar fuera. Yo creo que hay un esfuerzo de los grandes medios de comunicación, no todos están entendiendo el contexto, hacia dónde va el consumo de información o las tendencias. Muchos están quedando fuera, pero creo que hay otros que sí están entrando ahí. Ahora es distinto comunicar desde la pantalla de la televisión, desde una cámara de un estudio de Ujú. televisión,
a comunicar para una red social. Es Es totalmente muy distinto. No difícil. solamente es agarrar el clip de las noticias y meterlo a TikTok. No funciona así. Sí, es muy diferente. Se tiene que cambiar completamente el formato. Y es algo que muchos ya entendieron y ya están empezando, y otros todavía no lo entienden, nomás quieren poner el mismo formato y creen que así pues se van a atraer las audiencias, y no es así. Ahora, libertad de expresión. ¿La confianza está relacionada con esta libertad de expresión? Mira, qué difícil porque justo, bueno, les voy a recomendar una serie de televisión muy buena que se A llama ver. Día Cero. La acabo de ver hace como un par de semanas. Y justamente nos muestra el dilema entre el gobierno, los medios de comunicación tradicionales, los nuevos creadores de contenido. Y justamente esta serie pone en la mesa la discusión sobre cómo estos creadores de contenidos se vuelven actores políticos, se vuelven activistas. No solamente son creadores de contenido, comunicadores o periodistas, no. Se convierten en actores políticos dentro del ecosistema de lo público, ¿no? Ahora, justo estos personajes son muy dados a escudarse en la libertad de expresión, cuando quieren decir cosas que no necesariamente son reales. Ya lo Ujú. decíamos ahorita, el 70% de las personas, el 60 y pico por ciento de los creadores de contenido no verifican sus fuentes antes de compartir contenido. Sin embargo, lo comparten. Y Sí, no hay un ente regulador. En un medio de comunicación tienes un editor, tienes un jefe de información, tienes al propio periodista que hace el cruce de los datos, ¿no? Y a veces nos dan información que nos gusta y a veces que no nos gusta. Y también hay que decirlo y hay que reconocerlo, los medios de comunicación son negocios, son empresas. fue una Y es lo empresa. primero que te dicen en tus clases de periodismo y de comunicación. Son empresas que necesitan lucrar. Y en Sí, ese lucro de información tienes que delimitar qué sí entra y qué no entra, ¿no? sí. Hace poco también tuve en mi podcast a un periodista de Milenio, un buen amigo que es un defensor de los medios tradicionales, y él justo habla de esa diferencia, ¿no? Dice, acá en los periodistas, por supuesto que sabemos que hay línea editorial, por supuesto, pero también defendemos el contraste en la información. Yo creo que el gran trabajo hoy del periodismo es contextualizar la información, contrastar la información y tener muchísima creatividad para poder llevar a través de los nuevos canales y las nuevas tendencias de comunicación para que el periodismo sea útil a la sociedad. El periodista en México, por último, José Manuel, ¿qué debe aprender? ¿Qué debemos aprender de los periodistas o comunicadores en el mundo, en el resto de los países? Yo creo que hay esfuerzos interesantes que se están haciendo en Estados Unidos, hay esfuerzos interesantes en Reino Unido, pero también en Latinoamérica. Yo estuve trabajando hace poco en Ecuador y en Ecuador hay un medio que se llama La Posta, así se llama. Búsquenlo y vean cómo ellos están informando, también con estos nuevos lenguajes y códigos de comunicación, pero también La Posta es un negocio y se Ujú. nota. Te Sí, venden publicidad y estás tú pendiente viendo la nota en el teléfono y de repente ya te metieron publicidad, pero sigues ahí porque tienen muy buen storytelling, porque te cuentan la información como si fuera un chisme, porque ahí te tienes y te estás informando y ellos generan opinión. lo padre es que la publicidad entra en lo Claro, medio de lo que tú lees, no en el fondo, ¿no? exacto, justo. Y ves que es publicidad. O Sí, sea, ya te comiste un sí, sí. comercial, pero ahí está. Y creo que es un nuevo modelo de negocio de los medios de comunicación. A mí me sorprende mucho. Ellos también de repente se han convertido en actores políticos, han revelado información muy importante, muy relevante, que ha tumbado a presidentes como a Guillermo Lazo, por ejemplo, hace como 3 años, más 2, 3 años. Pero al final hacen periodismo. Un poco Sí. propagandístico, pero periodismo. Búsquenlo y de verdad creo que va a ser una buena experiencia ahí para compartir. Ahora sí, por último, ¿cuál es tu periodista favorito en el mundo? Mi periodista favorita en el mundo. Mujer, hombre, lo que sea. Me gusta mucho Patricia Janiot. Me gusta mucho, que fue mi maestra en la universidad. Me gusta mucho, híjole, Jorge Ramos. Me parece muy bueno también, que son latinos los dos. Em, ¿Quién más? Y en México, Aristegui creo que hace un gran Carmen trabajo. Aristegui. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente, José Manuel Urquijo. Pues ojalá que no sea la última vez. Que así sea. Cuando volvamos, aquí estaremos. Por acá nos Muchísimas gracias. vemos pronto porque hay muchos temas que analizar y que aprender de ti. Con esto nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio de La Ventana al Mundo, un podcast de Grupo Ura Multimedia.